Una madre de muchos hijos fue a morir en la casa de su difunta abuela y, cuando encontró un nicho extraño en el suelo, el pueblo se paralizó. Rebecca esperaba desesperadamente que esta vez el doctor le dijera algo bueno. No, una madre de 3 niños de 4 años simplemente no tenía derecho a morir. ¿Por qué había sucedido todo esto? ¿No era suficiente para el destino que ya le hubiera arrebatado a Ernest, su amado esposo, y a su abuela Caroline? La pequeña rubia, delgada, temblaba de miedo mientras esperaba los resultados de sus pruebas repetidas. Parecía que ella era la única que intentaba enfrentarse al mundo entero. Rebecca, el doctor, ajustó sus gafas con severidad al entrar, como si no supiera su nombre. El doctor Marcus jugueteó con sus gafas, como la última vez. Sus labios estaban apretados, lo que claramente era una mala señal. Señor Marcus, no alargue esto, ¿que mostraron las pruebas?, preguntó con una voz temblorosa. En realidad, no es costumbre para nosotros hablar de estos resultados directamente, pero, sabiendo su situación y la necesidad de hacer arreglos para los niños, hizo una pausa. Para Rebecca, sonaba como una sentencia de muerte. Hacer arreglos para los niños con anticipación claramente no era una buena señal. Marcus Edwards carraspeó un poco y continuó. Lo siento, Rebecca, pero no tengo nada con lo que consolarte. La oncología está en una etapa muy avanzada y no puede haber errores. No hay nada que se pueda hacer. Sus manos se volvieron tan frías que Rebecca sintió como si ya estuviera muerta. Bueno, hay una posibilidad, como dicen, del 50%, pero requiere una operación muy costosa. El doctor se sentía incómodo. Por alguna razón, Marcus Edwards se sentía culpable, aunque veía flujos de personas desafortunadas todos los días que perdían su oportunidad de recuperarse simplemente porque no tenían dinero. No podía ayudar a todos, por más que quisiera. Pero sentía especial lástima por Rebecca. Sabía que 4 años atrás había dado a luz a 3 niños maravillosos y luego se había quedado viuda. Parecía que todas las desgracias habían caído sobre esta joven y frágil mujer, y él no podía hacer nada para ayudar. ¿Cuánto va a costar?, se aferraba a cualquier esperanza. Marcus Edwards mencionó una cantidad que podría comprar un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad. Por supuesto, Rebecca no podría encontrar ese tipo de dinero, no tenía ahorros. Bueno, intentaré pedir prestado a alguien, dijo casi automáticamente, sabiendo en su interior que había pocas probabilidades de éxito, ya que sus conocidos eran igual de pobres y vivían solo un poco mejor. Sin embargo, tenía que intentarlo. Lo siento, Rebecca, realmente lo siento. Marcus Edwards parecía estar despidiéndose de ella, y eso finalmente perturbó a la joven mujer. Si incluso este doctor no creía en su salvación, probablemente no había ninguna esperanza. Rebecca no le respondió. No sabía qué hacer después. Salió desesperada, necesitando al menos una bocanada de aire que no oliera a pasillos de hospital. Afuera estaba agradable. Los primeros goteos de la primavera tocaban rítmicamente el techo y caían sobre las hojas jóvenes. Y cuando me haya ido, todo seguirá igual, pensó. El sol brillará, algunas parejas de jóvenes pasearán de la mano, y aún así, nadie podrá explicar a Albert, Alfred y Alan por qué de repente terminaron en un orfanato. Tal vez alguien los adoptará, pero lo más probable es que sean separados. ¿Y encontrarán siquiera buenos padres? Intentó prohibirse pensar en lo malo, pero no funcionó. El funeral de su esposo, que ella había organizado hace un año. Las lágrimas de Rebecca se agolparon en sus ojos mientras pensaba en el entierro de su esposo. La imagen de la cruz de madera se levantó ante sus ojos, y ni siquiera había suficiente dinero para eso. Fue bueno que sus compañeros de trabajo contribuyeran, pero, ¿cómo podría ser de otra manera, considerando que fue en la obra de construcción donde un bloque de concreto cayó sobre la cabeza de Ernest? La administración había prometido pagar una gran suma de seguro por no cumplir con las normas de seguridad, pero luego su abogado encontró una laguna legal.
Culpó a un bebedor que hacía mucho tiempo había dejado el lugar y se había ido a su país soleado. Ahora no se le podía encontrar, incluso si lo buscaras con una linterna, y no se podía probar que él fuera el culpable. ¿Qué gente tan cruel dirige esta empresa de construcción? No mostraron piedad por una viuda con 3 hijos. ¿Acaso se les puede llamar personas? Rebecca vio un banco cercano. Estaba mojado por la lluvia, pero a Rebecca no le importó. Quería pensar un poco, o mejor dicho, revivir todo el dolor que había soportado injustamente. En casa no podía llorar frente a los niños y recordar sin derramar lágrimas era imposible. Rebecca no se quedó huérfana de inmediato, y eso lo hacía aún más doloroso. Desde los 10 años, creció con su abuela en el pueblo, y antes de eso tenía una madre y un padre, como casi todos los niños. No recordaba claramente a sus padres, pero los anchos hombros de su padre, su amable sonrisa ligeramente cansada y sus alegres ojos marrones permanecían en su memoria. Recordaba a su madre como siempre acogedora, sonriente, callada y cariñosa. Rebecca se parecía a ella. Hace poco miró una foto de su madre, la comparó con su propio reflejo en el espejo y adivinó, era la misma cara, la misma figura. Sus padres la querían mucho, la consentían lo mejor que podían y decían que siempre la apoyarían. Probablemente lo habrían hecho, pero una llanta reventada en la carretera hizo que el coche volara por el borde del puente y se hundiera instantáneamente en el agua. Nieta, qué tristeza, dijo su abuela Caroline, con el rostro congelado, mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd que ya había sido bajado a la tumba. Intentó sonreír, pero no lo logró. Su rostro solo se torció en un espasmo y sus ojos se enrojecieron por las lágrimas. Le dio a Rebecca un puñado de tierra. La niña lloraba y no quería tomarlo. Sentía que, si no se despedía de sus padres en ese momento, definitivamente regresarían. Pero la abuela Caroline insistió en que era necesario. Explicó que los de arriba saben mejor cuándo y a quién llevarse y que esto debía ser respetado. ¿Y si me llevan a mí también si no pueden traer de vuelta a papá y mamá?, preguntó Rebecca en ese momento. No, nieta, estarás contenta de quedarte aquí. Estoy segura de que serás feliz, le respondió la abuela, aunque no parecía muy convencida al decirlo. Rebecca no hizo más preguntas para no molestarla. Sabía que su abuela no estaba en la mejor de las condiciones de salud. Todas las mañanas, gemía durante mucho tiempo antes de comenzar con las tareas del día. Rebecca se instaló con ella en el pueblo. Trató de ayudar en todo lo posible con la casa. En un año, aprendió a cocinar, desherbar el jardín, lavar la ropa e incluso a ayudar a vender verduras y hortalizas a los veraneantes que vivían cerca. Veo que te gusta leer libros. Cuando vayas a la ciudad, estudiarás y podrás enseñar a los niños o trabajar en una biblioteca. Eres una niña muy inteligente, decía su abuela, elogiando su diligencia y buenas calificaciones, regalándole libros hermosos e inteligentes, e incluso logró ahorrar lo suficiente para que su nieta pudiera ir a la ciudad y recibir una educación adecuada. Solo más tarde Rebecca se dio cuenta de lo grande que fue ese esfuerzo para una mujer mayor que había perdido a su única hija. En su infancia y juventud, le parecía que la abuela Caroline era muy fuerte y que siempre estaría ahí para ella. Rebecca decidió que no había nada de malo en ir a la ciudad e inscribirse en la universidad. Después de todo, planeaba hacerlo también por su abuela. Ya verás, estarás orgullosa de mí, abuela declaró antes de irse. Oh, no tengo ninguna duda. Solo ten cuidado con los jóvenes. No confíes en todos, es mejor ser amigos primero. Evalúa bien a la persona, termina la universidad o ya sabes cómo los hijos pueden aparecer rápido. Eres hermosa como tu madre, no te faltarán pretendientes, aconsejó la abuela a Rebecca en su viaje. No te preocupes, abuela. Por supuesto que no me lanzaré a los brazos de cualquier sinvergüenza, ya conoces mi carácter, respondió Rebecca antes de marcharse. Era muy joven. La vida parecía clara y prometía solo cosas buenas. Tenía la intención de elegir un esposo para toda la vida,
tener hijos, obtener una educación y ayudar a su abuela. Todo sucedió como estaba planeado. Rebecca logró inscribirse en un programa gratuito, algo que casi nadie de los pueblos podía lograr. Los profesores generalmente trataban de asegurar esos puestos para sus propios alumnos, pero Rebecca tuvo suerte. Cuando hizo sus exámenes, había un profesor en la comisión que solo aceptaba estudiantes basándose en el talento. Inmediatamente se comprometió a ayudar a la valiente e inteligente chica y asegurarle un lugar gratuito. Ya verás, tienes un don literario. Si estudias bien, llegarás lejos en el camino que elijas, le dijo el profesor. Lo intentaré, prometió Rebecca. Así, se convirtió en estudiante del departamento de filología. Los estudios le resultaban fáciles y pocos en su clase podían compararse con ella. Sin embargo, algunas lenguas maliciosas decían que era la protegida del profesor, pero Rebecca ponía todo su esfuerzo en hacer que su abuela se sintiera orgullosa. No podía mentir, así que cuando su abuela le preguntaba: ¿cómo van tus estudios, querida?, siempre respondía honestamente que estaban al más alto nivel. ¿Y por qué has estado tan contenta últimamente? ¿Has conocido a alguien?, preguntó la abuela con notable preocupación. La nieta era muy joven y simplemente no podía entender la responsabilidad que recaía sobre una chica después de conocer a un joven. En los viejos tiempos, hacían bien en presentar a los jóvenes ellos mismos y luego venía una boda inmediata. Ahora era difícil controlar a los jóvenes. Podrían encontrarse con una persona tonta que nublara su juicio con encanto, y luego vendrían los problemas si ese chico no podía controlarse o asumir la responsabilidad de una esposa. Había tantos astutos, egoístas y hijos de mamá que, si se casaban, humillarían a sus esposas. La abuela le había contado todas estas posibilidades a su nieta adulta muchas veces, pero comprendía bien que la juventud estaba impulsada por las hormonas. Una vez que se enamoraban, todo lo demás quedaba en el olvido, sin importar cuánto se les advirtiera. O, si solo escucharan a sus mayores, cuántos destinos rotos podrían haberse evitado. La verdad es que la madre de Rebecca se casó con un buen hombre, pero la cruel fatalidad aún la alcanzó. La abuela Caroline comprendía todo esto, pero no podía evitar preocuparse por su nieta. Amable, hermosa e inteligente, habría muchos que querrían acercarse a ella. Sí, abuela, he conocido a alguien. Se llama Ernest, dijo Rebecca con alegría. En realidad, habían estado pasando todo su tiempo libre juntos durante bastante tiempo, y todas las chicas de su clase ya esperaban que se casaran. Los chicos habían dejado de acercarse a Rebecca hacía mucho, porque sabían que Ernest ya les había ganado la partida. Sin embargo, Rebecca no tenía prisa por compartir esta noticia con su abuela, ya que estaba demasiado preocupada por su vida personal. Pero ahora era momento de contarlo, ya que planeaban casarse justo después de la graduación. Rebecca le explicó todo esto a su abuela durante una llamada telefónica. ¿De verdad se va a casar contigo? Espero que no te deje embarazada y luego se escape al bosque, dijo la abuela. Pero Rebecca solo se rió. Ya lo verás tú misma. Ernest es simplemente maravilloso. A veces siento que compartimos una sola alma. Oh, todos piensan eso cuando son jóvenes, suspiró la abuela, pero sus preocupaciones fueron en vano. Ernest le pidió la mano de su nieta justo frente a ella. Después, la joven pareja tuvo una modesta ceremonia con sus amigos y familiares más cercanos. Esto tranquilizó a la abuela Caroline, quien pensó que su nieta había tomado la decisión correcta. El joven resultó ser una persona decente, ya que prometió casarse con ella y lo hizo sin demora. Unos 3 meses después, cuando el vientre de Rebecca comenzó a redondearse, la abuela se enteró de que cuando Rebecca se casó, ya tenía 2 meses de embarazo. Sin embargo, esto solo convenció aún más a la abuela de que Ernest era realmente serio con ella. Abuela, ¿qué otra opción tenía? Voy a tener trillizos. ¿Quién dejaría a una mujer en tal situación? Rebecca se sorprendió de que la abuela elogiara a Ernest por cumplir simplemente con su promesa. Oh, Rebecca,
aún eres muy joven. Créeme, un hombre como tu esposo vale su peso en oro, especialmente si estás esperando trillizos. Oh, si tan solo pudiera vivir para verlo, dijo la abuela, feliz de pensar que vería a sus bisnietos, y 3 de una vez. Ernest consiguió un trabajo en una obra de construcción para ganar más dinero. Alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Rebecca fue ingresada en el hospital un mes antes de la fecha esperada de parto. ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a quedarme en el hospital un mes entero? Necesito alimentar a mi esposo y atender la casa, protestó, molesta. Señora, ¿está en su sano juicio? Tiene una pelvis estrecha. Necesitará una cesárea. ¿Cree que es fácil dar a luz a 3 bebés a la vez? Si no entiende que esta es la única opción, hablaré con su esposo. Seguramente él querrá que sus hijos nazcan sanos y que su esposa sobreviva, dijo el médico con severidad. No lo haga, ya se lo explicaré yo misma, dijo Rebecca. No quería que ese médico tan serio asustara a su esposo, así que solo le informó que ahora era costumbre admitir a las futuras madres en el hospital antes de tiempo, por si el parto se adelantaba. Su esposo dijo que era bueno que ella estuviera segura y la visitaba regularmente. Rebecca agradeció 100 veces al estricto médico después. El parto comenzó 2 semanas antes de lo previsto, de forma inesperada, y fue muy difícil. Si hubiera insistido en quedarse en casa, probablemente ninguno de ellos habría sobrevivido. ¡Qué bebés tan maravillosos! En mi memoria, es raro que los 3 nazcan tan sanos, y la madre se siente bien también. Sabes, parece que tienes mucha suerte, dijo el obstetra. Esta es mi Rebecca. No podía ser de otra manera. Es una nieta maravillosa, se jactaba la abuela ante los aldeanos sobre su buena suerte, y ellos estaban de acuerdo. Había criado a su nieta y vivido para ver a sus bisnietos. Y aún así, Rebecca había logrado tener 3 de una vez. Los aldeanos hablaban de ella como ejemplo para sus propios nietos, que no tenían prisa por formar una familia. Camino por la aldea como una reina. Todos me hacen preguntas y me envidian. ¿Por qué tengo tanta felicidad?, se alegraba la abuela. Pero esa felicidad le fue dada solo por un año. Rebecca llamó y les pidió a ella y a su esposo que fueran a verla, diciendo que había soñado que su hija vendría a buscarla ese fin de semana. La joven pareja solo se reía de sus creencias en los sueños. Aunque no estaba segura, decidió ir de todos modos. La abuela Caroline estaba alegre, y Rousy y los demás se alegraron de que se sintiera mejor. Verás, cuando eres joven, inventas tonterías, le decían. Vivirás hasta los 100 años o incluso más. Rebecca estaba feliz de ver a su querida abuela tan animada y llena de vida. Todo el día jugó con sus nietos, recordando historias divertidas de la infancia de Rebecca. Pero esa misma noche, la abuela Caroline se quedó dormida y no despertó. Falleció en paz, rodeada de su familia. Era una gran trabajadora, se lo merecía, comentaban los vecinos. Tu abuela lo sabía todo, añadían. Incluso nos mostró con anticipación dónde quería ser enterrada. Nunca había hablado de eso antes, dijo Ernest en voz baja. Él también había llegado a querer a la abuela de su esposa como si fuera suya. No tenía abuelos vivos de ninguno de los dos lados, y su relación con sus propios padres era distante. A sus padres no les agradaba que él hubiera elegido una esposa y un trabajo que consideraban poco prometedores. Apenas veía a sus nietos un par de veces al año y tampoco consideraba necesario ayudarlos económicamente. Por esta razón, Ernest se había encariñado profundamente con la abuela Caroline, y él y su esposa lloraron mucho su pérdida. No fue sino hasta un año después que la tristeza empezó a disminuir un poco. Aún así, sus hijos y su amada esposa le impedían caer en pensamientos melancólicos. Siguieron viviendo en su apartamento alquilado, y Ernest empezó a hacer 2 turnos en la obra de construcción. Ernest, claro que necesitamos muchas cosas, dijo Rebecca, pero te estás volviendo despistado y no duermes lo suficiente. Vas a arruinar tu salud. Estaba pensando en trabajar menos.
Podría conseguir un trabajo de medio tiempo como limpiadora, así al menos podrías descansar por las noches. Solo serían unas pocas horas. Rebecca comenzó a preocuparse por él, pero Ernest respondió con firmeza. No, vamos, soy un hombre. No dejaré que tú también trabajes. Tener 3 niños ya es una locura, añadió. Son tan inquietos. El jefe de la familia tenía razón, si uno de los niños reía, los demás se unían de inmediato, y si uno lloraba, los otros lo seguían. Lavar la ropa, cocinar y simplemente sacarlos a pasear era toda una hazaña. Aunque Rebecca era feliz como madre, empezaba a parecerse a un fantasma. No puedo permitir que trabajes también, insistió Ernest. Y así pasó otro año. Cuando los niños cumplieron 3 años, su padre les dio regalos lujosos. Estaba de buen humor y bromeaba. Marcus Farrell, Alfred Farrell y Albert Farrell, no me decepcionen. Protejan a su madre. Ernest, no bromees así, le pidió Rebecca, sintiendo un ligero temor de que su esposo pareciera estar delegando su cuidado en sus pequeños hijos de 3 años. Rebecca, no te lo tomes tan en serio, contestó él. Mira con qué atención me escuchan. Se están convirtiendo en hombres de verdad, serios. Los niños, en efecto, miraban a su padre con gran atención, incluso dejaron de jugar por un momento. Sin embargo, su concentración duró solo 1 minuto. Luego Alfred comenzó a construir con bloques, Albert trató de quitárselos, y Alan, siempre pacificador, se los arrebató a ambos hasta que se calmaron. Alan era el más pequeño, pero sus padres bromeaban diciendo que seguramente solo había dejado que sus hermanos nacieran primero porque siempre cuidaba de todos. No solo estaba pendiente de sus hermanos, sino también de sus padres, comportándose como un verdadero hermano mayor, aunque Albert fuera el primogénito. Ese día fue el último y el más feliz en la vida familiar de Rebecca, aunque en ese momento no lo supo. Al día siguiente, el compañero de trabajo de su esposo la llamó. Rebecca, lamentablemente tengo malas noticias. Ha ocurrido un accidente, anunció con pesar. Ernest, ¿qué le ha pasado? ¿A qué hospital lo llevaron? Rebecca pensó que su marido solo se había lesionado el brazo o la pierna. Pero ya no es un hospital donde lo llevaron, no hay nada que hacer para salvarlo. Los chicos y yo contribuiremos para el funeral, le dijeron. En realidad, la administración tenía gran parte de la culpa por no haber actualizado el equipo durante mucho tiempo y por escatimar en reparaciones. La grúa que levantó el bloque de concreto debería haber sido retirada hace años. Era imposible asegurar correctamente el bloque en ella. El bloque cayó sobre la cabeza de Ernest desde una gran altura y lo aplastó tan brutalmente que tuvo que ser enterrado en un ataúd cerrado. En el funeral, hubo una larga conversación con los padres del difunto esposo, la primera que Rebecca tuvo con ellos, y no fue nada agradable. Mira lo que has hecho, muchacha tonta. Te quedaste descansando con los niños mientras agotabas la fuerza de Ernest. No es sorprendente que no haya durado mucho, era solo cuestión de tiempo, le dijo su suegra, que guardaba desde hace mucho resentimiento hacia su nuera, considerándola inadecuada. ¿Y qué más da para ella? Pronto encontrará a otro, pero nadie nos devolverá a nuestro hijo, añadió el suegro. ¿Cómo pueden ser tan desalmados? Habría tenido hijos con alguien a quien no amara. Si pudiera, daría mi vida con gusto para traer de vuelta a Ernest, replicó Rebecca. En el funeral, trató de mantenerse serena, pero al final tuvo una crisis emocional. Sollozaba sin poder sostenerse, con las manos temblando incontrolablemente. Oh, miren a nuestra nuera. Incluso está bebiendo. No es de extrañar que nuestro hijo la tratara de esa manera. No se puede dejar a esta borracha sola con los niños, comentó sin piedad la suegra. Quizá ya esté celebrando su libertad con un nuevo pretendiente. Así son en el pueblo, no tardan en dejar de lamentarse, añadió su marido apoyándola. ¿Por qué son así? No quisieron ayudarnos con Ernest, solo nos sermoneaban mientras vivían para su propio disfrute.
Y ahora me tiran un balde de tierra encima, respondió Rebeca, diciendo la pura verdad. Los padres de Ernest se habían negado a venderle su parte del apartamento cuando él lo solicitó. Esa propiedad había sido un regalo de la abuela del lado materno a su nieto favorito, pero los padres de Rebeca se indignaron, creyendo absurdamente que los estaban echando del apartamento. Rebeca había soportado muchas groserías de parte de ellos. Incluso su suegra llegó a realizar una prueba genética para asegurarse de que los niños fueran realmente sus nietos. Sin embargo, a pesar de que todo fue confirmado, los suegros se negaron a brindarles ayuda alguna. Tampoco les permitieron vivir con ellos, advirtiendo desde el inicio que les harían la vida imposible. Qué curioso que no te apresuraras a vender tu casa, pero te aferraste a nuestra parte, continuó la suegra sin calmarse. Pero esa casa no estaba en venta. Es prácticamente una ruina construida hace años, y el terreno es diminuto, con vecinos que beben demasiado. Nadie necesita esos problemas, agregó. Rebeca ni siquiera sabía por qué seguía justificándose ante esas personas. Sabía que la odiaban de todos modos. ¿Para qué hablar con ella? Acabará borracha y mandará a los niños a un orfanato. Recuerda, querida, no queremos descendientes defectuosos, concluyó la espantosa conversación. El suegro de Rebeca se alejó con orgullo. Rebeca solo se alegraba de una cosa, que el funeral finalmente había terminado. Casi todos se habían ido y no presenciaron esa escena inhumana. Ella siempre había sabido que no podía contar con los padres de Ernest, pero ahora lo dejaron claro definitivamente, no debía interponerse en su camino ni esperar nada de ellos. Siguieron días pesados, sin ninguna luz a la vista. Los tres pequeños no sabían nada sobre la muerte de su padre. Rebeca les dijo que simplemente se había ido. Los niños corrían alegres jugando, mientras Rebeca seguía intentando vender la casa de su abuela para recaudar algo de dinero. Le quedaban algunos ahorros, pero no durarían mucho. Tuvo que tomar un trabajo de medio tiempo limpiando suelos, pero el dinero se evaporaba más rápido que la nieve en primavera, un momento estaba allí y al siguiente ya no. Lo poco que ganaba se gastaba únicamente en lo esencial, pero incluso esas necesidades críticas se acumulaban tanto que ningún dinero parecía suficiente. Una y otra vez, la cruel fortuna la derrotaba. No recibió ninguna indemnización por parte de los empleadores de Ernest, ya que no tenía dinero para un abogado. Además, no pudo reconciliarse con los padres de su difunto esposo, aunque probablemente eso nunca hubiera sido posible. Su suegra seguía culpándola por la muerte de su hijo y se negaba a ver a sus nietos. Sin embargo, los niños no se sentían molestos por eso, siempre habían visto a sus abuelos paternos muy pocas veces. Cuando venían, lo hacían con los labios apretados, caras insatisfechas y regalos no deseados, y se marchaban tan rápido como podían. Ernest solía bromear llamando a esas visitas oficiales, pero ahora no había nadie que apoyara a Rebeca en su duelo. Nadie podía siquiera escucharla. 6 meses después de la muerte de su esposo y de su lucha desesperada por sobrevivir, Rebeca comenzó a sentir dolores en el pecho, cada vez más frecuentes e intensos. Tuvo que ir al hospital. Pensaba que le recetarían algún medicamento y que todo estaría bien, pero el médico ordenó pruebas más serias. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Es solo un calambre muscular por los nervios. He pasado por mucho. Escucha, Rebeca, hazte las pruebas. No lo recomendaría sin razón, respondió el doctor. Créeme, tenemos muchas cosas que hacer aquí en el hospital. Rebeca recordó de inmediato al obstetra severo que había salvado su vida y la de sus hijos con sus consejos, así que no discutió. Hizo todo tal como le indicaron, y fue así como Marcus Edwards le informó que tenía cáncer. La prueba repetida de ese día lo confirmó. Rebeca, ¿qué haces aquí?, le preguntó un joven de rostro sombrío. Rebeca lo reconoció, era Morgan, el sobrino de una amiga de su abuela. En su momento, había sido una persona importante, un fiscal, pero luego su esposa murió y sus desgracias no terminaron allí.
Su hija de 8 años había ido a nadar a un estanque con sus amigas una tarde, sin el permiso de su padre, y se ahogó. Lo más doloroso fue que salvaron a 2 niñas, pero no llegaron a tiempo para rescatar a su hija. Morgan se culpaba de todo, no sin razón. Su hija apenas veía a su padre en casa en estado sobrio. Él bebía en exceso y se iba a trabajar cada mañana como si nada hubiera pasado. Nadie sospechaba que había perdido completamente el rumbo. Después, cuando enterró a su hija junto a su esposa en el cementerio del pueblo, lloró y pidió perdón. Los hombres tuvieron que arrastrarlo lejos de la tumba. Era finales de otoño. Morgan habría perdido completamente la razón si no fuera por las personas amables que estaban cerca. Así es como todo el pueblo se enteró del dolor del desafortunado hombre. Por supuesto, fue difícil soportar todo esto, pero sobrellevar la muerte de un hijo es aterrador. Y si te sientes culpable, aunque sea indirectamente, es algo imposible de imaginar. Morgan decidió no mudarse lejos del cementerio. Renunció a su cargo como fiscal y se convirtió en guardabosques, comunicándose con casi nadie. Rebecca recordó todo esto casi al instante, cuando él la llamó inesperadamente. Vaya, qué señal encontrarse con alguien cuya esposa murió de cáncer. Parece que yo tampoco viviré mucho, pensó tristemente. Solo estoy tratando un resfriado, mintió Rebecca. No quería hablar de sus problemas con este hombre alto, delgado y barbudo. Ya tenía bastante con lo suyo. ¿Y cómo están tus hijos? Recuerdo que la abuela Caroline presumía de tener 3 bisnietos, dijo él de repente, esbozando una sonrisa que se asemejaba más a su propia sombra. Morgan, alguna vez, había sido un hombre de mejillas sonrosadas, saludable y alegre, siempre haciendo bromas. Incluso podía tocar la guitarra de memoria, y solo era 15 años mayor que Rebecca. Ella lo recordaba como adolescente y también conocía a su esposa, a quien había visto en el pueblo. Whitney era una chica muy viva, resplandeciente, de piel deslumbrantemente clara, esbelta y activa, con cabello rojo. Cuando celebraron su boda, todo el pueblo se alegró. Los padres de ambos se sintieron orgullosos de que Morgan hubiera logrado tanto. También estaban felices por su nieta, pues había suficiente dinero y atención de los abuelos por ambos lados, aunque la joven pareja no necesitaba ayuda. Sin embargo, al cabo de un año, todo se derrumbó. El año bisiesto se llevó a su esposa e hija, y todos se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Morgan apoyó tanto a los padres de su esposa como a los suyos, pero no fue más fácil para nadie. Whitney era hija única, y ellos también habían tenido solo un hijo. Todos se resignaron a que su hijo permanecería viudo y triste por el resto de su vida. Los padres de Morgan habían perdido la esperanza de ver nietos algún día. Eso fue lo que Rebecca pensó cuando Morgan le preguntó por sus hijos. Parecía que a todos les faltaba algo para ser felices. Morgan habría sido feliz con hijos, pero el dinero no le daba alegría. Rebecca, por su parte, necesitaba apoyo económico, pero no había nadie que se lo brindara, aunque los niños estaban bien. Sí, ya sabes, todo está bien. Están vivos y sanos, respondió Rebecca. No mencionó que su esposo había fallecido, aunque Morgan probablemente ya lo sabía. En el pueblo, los chismes se esparcían rápido. No tenía sentido hablar de cosas vacías. Bueno, mira, si necesitas algo, aquí tienes mi número, por si acaso, dijo Morgan, sacando un bolígrafo y anotando los números en un trozo de papel. Gracias, dijo ella. Él la miró con una expresión tan compasiva que Rebecca estuvo segura de que sabía que era viuda, pero había decidido no tocar el tema por delicadeza. Solo aquellos que no han conocido el sufrimiento disfrutan de hablar de eventos tristes y discutirlos en detalle. Los que han sufrido pérdidas saben que no hay mucho que decir si la otra persona claramente no quiere tocar un tema doloroso. ¿Y ahora qué hago?, pensó Rebecca cuando Morgan se fue, mirándola varias veces al alejarse. No sabía qué hacer. Decidió llamar a amigos y conocidos para pedirles dinero prestado. La idea se le ocurrió porque Morgan le había dejado su número,
aunque pedirle ayuda a él sería inapropiado, ya que apenas lo conocía. Pero aún tenía amigos de Ernest, conocidos propios y algunas caras familiares. Empezó a revisar la lista de números en orden alfabético. Era muy embarazoso. Ella marcó otro número de teléfono y repitió lo mismo. Perdón, esto es muy incómodo, pero realmente necesito dinero para una operación. Sus interlocutores parecían sorprendidos, explicando que tampoco tenían mucho para ofrecer. La cantidad máxima que logró pedir prestada fue muy pequeña y además le prometieron enviarla en 2 partes a lo largo de una semana. La mayoría de las personas le pidieron que no les devolviera el dinero, pero al final quedó claro que la idea no iba a funcionar. Logró reunir alrededor de $1.000 en total, una suma insuficiente para cubrir la cirugía. Ni siquiera alcanzaría para pagar la vivienda, mucho menos para soñar con una guardería para sus 3 hijos. No tenía tiempo ni fuerzas para trabajar. Incluso su pequeño trabajo de limpieza consumía casi todas las horas que debía dedicar al sueño. Cada día que pasaba era peor, y tuvo que aceptar la realidad. Pronto ya no estaría allí, y nadie podría ayudarla. Sus padres habían tenido suerte al morir, dejándola al cuidado de su querida abuela. Pero Albert, Alfred y Alan no tuvieron la misma fortuna. Ni su abuela ni su abuelo los aceptarían, y serían enviados a un orfanato, donde su historia terminaría. Ella debía enfrentar la verdad, era momento de morir en el pueblo. Quizás los vecinos la ayudarían de alguna manera y, cuando ella ya no estuviera, llamarían a las personas adecuadas. De repente, recordó a Morgan y decidió llamarlo. Morgan, quería preguntarte si podrías llevarnos al pueblo. Tenemos muchas cosas, dijo Rebecca. Claro, estaba visitando a un amigo de mi antiguo trabajo en el hospital y vuelvo hoy. Puedo ajustarme a tu horario. Tengo un coche grande, así que todo debería caber, respondió Morgan, incluso con un tono de entusiasmo. Sería mejor mañana, necesitamos tiempo para reunir nuestras cosas, pidió Rebecca. ¿Planean quedarse mucho tiempo?, preguntó Morgan sorprendido. Sí, encontramos un comprador para la casa de la abuela, mintió Rebecca, sin querer admitir la gravedad de su situación. Oh, está bien. Llámame cuando estén listos. Me alegra que nos hayamos encontrado, les ayudaré a mudarse. Llevaré todo en perfecto estado, dijo Morgan, genuinamente feliz de poder ayudar. Gracias, parece que el destino nos está echando una mano, murmuró Rebecca con tristeza. La señal de la vida era sombría, no había otra salida, ni la habría. Al menos no tendría que gastar todo su dinero en un taxi, especialmente dinero prestado, lo que habría sido una gran imprudencia. Quizás podría resistir un poco más. Viajar en tren con los niños era una aventura arriesgada. Uno querría beber, otro comer, y el tercero necesitaría ir al baño. Mientras atendía a uno, otro podría escaparse. ¿Y qué haría con las cosas? Morgan sin duda facilitaría mucho sus vidas. La vieja casa de su abuela cumpliría su último propósito. Bueno, niños, vamos a la casa. Querían ver animales diferentes desde hace tiempo. Allí verán gallinas y una vaca, les dijo Rebecca, fingiendo entusiasmo por el emocionante viaje que estaban por emprender. ¿Y los cachorros?, preguntó Albert, que los adoraba. Siempre que salían a pasear, pedía permiso para acariciar cada perro que encontraban, lo que convertía cada salida en una sucesión de paradas. ¿Y los gatitos?, inquirió Alfred con insistencia. Había rogado muchas veces a su madre que consiguiera un gatito como el de los vecinos. Un gato Maine Coon pelirrojo a veces se aventuraba en el rellano, lo que emocionaba muchísimo al niño pequeño. Rebecca le aseguró que habría muchos más de ellos, ya que los gatos del pueblo deambulaban libremente por donde quisieran. ¿Y papá?, preguntó Alan con tristeza. Era el único que recordaba que su padre debía regresar de su viaje. Rebecca temía estas preguntas porque aún no encontraba el valor para decirles a los niños la verdad: su padre nunca volvería. Ellos sabían que su abuela Caroline vivía en el cielo, pero aún esperaban a su padre.
¿Qué sería de ellos si ella también se fuera? Rebecca se limpió las lágrimas en silencio. Claro, cuando termine su trabajo, también vendrá, respondió, tratando de mantener la calma. Parece que tardará mucho, comentó Albert. Pero traerá regalos, aclaró Alfred. Exacto, nos traerá muchos regalos, confirmó su madre. Los niños se distrajeron y volvieron a sus juegos habituales, lo que le dio a Rebecca un momento de tranquilidad para recoger sus cosas. Como dicen, cada día trae su propia preocupación. A la mañana siguiente, todos estaban listos para mudarse. Los niños chillaban de alegría ante los cambios. Vaya, tienes todo un equipo aquí, dijo Morgan con una sonrisa. Sí, con nosotros no te aburrirás, respondió Rebecca. Viajaron más de 3 horas mientras Morgan compartía historias sobre su trabajo. Los niños escuchaban con atención mientras él contaba cómo había encontrado un oso que no lo atacó porque fingió estar muerto. Rebecca mencionó que planeaba quedarse en el pueblo por un tiempo, ya que la casa podría no venderse tan rápido, y le preguntó a Morgan si conocía alguna oportunidad de trabajo. «Sabes que estoy solo, déjame ayudarte», le ofreció de repente. «No tengo en qué gastar mi dinero». «No, no, eso no puede ser». «¿Qué pensará la gente?», dijo Rebecca, sin terminar la frase y llevándose un dedo a los labios. Morgan entendió todo sin necesidad de palabras. Rebecca ya le había advertido antes del viaje que los niños aún no sabían que su padre no volvería. «Puedo pasar mensajes a través de la abuela. Tienes que entender que no tengo segundas intenciones. No soy del tipo que ayuda para aprovecharse de la situación. Es simplemente un buen acto que me hace feliz», aseguró Morgan. Además, en el pueblo no hay muchos trabajos para mamás con 3 niños pequeños. Honestamente, no hay ninguno. Tendrías que pasar todo el día en el establo o el gallinero, ya sabes cómo es. Pensé que podría cuidar a alguna persona mayor o ayudar con la casa o los niños. Con un trabajo a tiempo parcial me bastaría. Sé que no podré con una jornada completa, dijo Rebecca. Lo intentaré averiguar, pero creo que deberías aceptar mi ayuda, por el bien de tus hijos, por favor. Al menos así seré útil para alguien, insistió Morgan. Por más que Rebecca intentó rechazarlo, él insistió en darle una gran suma de dinero, al menos desde su perspectiva. Incluso el hecho de que Rebecca le advirtiera que probablemente no podría devolverlo pronto no lo detuvo. Mira, a mi edad, ¿para qué quiero dinero? Sabes todo sobre mí. No discutamos más, dijo Morgan, comenzando a descargar las cosas en la casa con enfado. Pero solo tienes 40 años. Para un hombre, eso no es nada, especialmente si no tienes malos hábitos, quiso decir Rebecca, pero pensó que podría interpretarse como un coqueteo inapropiado, especialmente después de que Morgan los hubiera llevado hasta allí y le hubiera dado tanto dinero. Rebecca pensó que quizás el destino estaba aprobando su decisión. Todo parecía estar encajando. Se mudaron sin problemas y ahora tenían algo de dinero para empezar. Es cierto lo que dicen, un hogar y sus paredes ayudan, porque son como una familia. Vaya, este lugar es interesante, exclamó. Los niños comenzaron de inmediato un juego de escondite. Parecían completamente indiferentes al viaje y corrían como si estuvieran en llamas. La casa tenía 5 habitaciones, así que había mucho espacio para que jugaran. Rebecca les pidió que tuvieran cuidado y pensó que por fin tendría un poco de tiempo para organizar sus cosas antes de que los niños tuvieran hambre. También necesitaba encontrar camas limpias, porque pronto necesitarían descansar. En la pared de la sala grande, la abuela Caroline la observaba desde una fotografía. Los ojos de la mujer en la foto estaban ligeramente entrecerrados, como si estuviera confundida. «Oh, abuela. Si al menos estuvieras viva, no sería tan aterrador. Siempre tenías un consejo para cualquier situación. ¿Me dirías qué hacer ahora?». Rebecca empezó a llorar. Es aterrador cuando ya no quedan padres ni abuelos, y tú eres la mayor. Se siente como soledad, dijo, y las lágrimas empezaron a secarse lentamente hasta que su momento de debilidad terminó.
Era hora de volver a ser madre. Definitivamente se puso a organizar las cosas, lanzando miradas rápidas a los niños para asegurarse de que no ocurriera nada. Después de convertirse en madre, se dio cuenta de que tener 3 hijos significaba 3 veces más preocupaciones. ¿Dónde está cada uno ahora? ¿Qué están haciendo?, se preguntó. Cada minuto de silencio le parecía sospechoso. Albert y Alfred parecían estar bien, uno gritaba cuando lo encontraban y el otro se unía a la diversión. Sin embargo, hacía varios minutos que no escuchaba a Alan. Preocupada, fue a buscarlo. Lo encontró en la habitación más lejana. No estaba haciendo nada peligroso, solo estaba sentado en una vieja silla infantil en la esquina, mirando por la ventana. Rebecca recordó que una vez había ocupado esa misma silla cuando era pequeña, en los días en que sus padres aún vivían. La pintura estaba desgastada en algunas partes y el borde dorado había perdido brillo, pero la silla aún parecía viva y familiar. Sintió un alivio repentino. ¿Por qué no juegas con tus hermanos? ¿Estás bien?, le preguntó. Rebecca sabía que Alan era diferente de sus hermanos. A menudo reflexionaba y observaba todo a su alrededor. Era un niño muy atento y sensible, y en muchos aspectos se parecía a ella cuando era niña. Sus padres la habían llevado una vez al pediatra, preocupados porque no le gustaba jugar con otros niños y prefería estar sola. Podía pasar horas sin hacer nada. El médico, con mucha sabiduría, tranquilizó a sus padres explicándoles que los niños con habilidades creativas desarrolladas solían comportarse así. Ya verán, escribirá, dibujará, compondrá música, tomará fotografías o reflexionará sobre toda la humanidad, les había dicho. En cierta manera, tenía razón. Rebecca planeaba convertirse en profesora de lengua y literatura, pero parecía que no tendría la oportunidad de criar a sus propios hijos. Tal vez Alan estaba destinado a otro futuro. Mamá, hay una luz extraña aquí. Parece que un pequeño sol está escondido bajo el suelo, respondió el niño. Oh, los niños son unos soñadores. Ven maravillas en todas partes, pensó Rebecca. Alan, ve a jugar con tus hermanos, mientras el sol regresa con su madre en el cielo. Seguro se está escondiendo de ti porque tiene miedo. Vamos a dejarlo libre, le sugirió Rebecca, deseando que no se quedara solo. Rebecca no quería que Alan se alejara demasiado, así que lo mantuvo dentro de su campo de visión para que no se preocupara mientras realizaba las tareas del hogar. Mamá, ya no soy un niño pequeño, dijo su hijo con cierta frustración. De verdad veo el sol, insistió Alan, dolido al darse cuenta de que su madre no le creía. Señaló un brillo extraño que se reflejaba en el suelo. Eso es solo la luz del sol que pasa por las cortinas, ¿no lo ves?, explicó Rebecca con paciencia. No, mira aquí, respondió él, levantándose de la silla y acercándose a la esquina donde caía la luz. Rebecca también notó un brillo, pero pensó que solo eran reflejos y no se acercó más. Esperó que su hijo se tranquilizara y entendiera que no había nada interesante allí. Mamá, hay algo ahí, dijo Alan mientras miraba con curiosidad a través de los pequeños huecos entre las tablas del suelo. Rebecca, por cumplir con su hijo, se acercó, pero no vio nada especial. Entonces, Alan metió sus pequeños dedos en una hendidura casi imperceptible que se dio bajo su toque. Una tapa se abrió y una luz dorada llenó toda la esquina del cuarto. ¿Ves? No me creíste, exclamó Alan con orgullo. Mira qué listo es tu hijo, dijo, saltando de alegría. Cuando se emocionaba, siempre hablaba de sí mismo en tercera persona. Rebecca se apresuró a apartar a su hijo de la trampilla abierta y, al asomarse, quedó sorprendida. Todo el sótano estaba lleno de objetos brillantes. Parecía oro antiguo. Sacó algunas monedas y descubrió grabados antiguos en ellas. Mamá, mira, creo que esto te quedaría bien, dijo Alan, sacando una pulsera con piedras preciosas de la pila de tesoros. Las piedras parecían grandes rubíes. Los hermanos de Alan llegaron corriendo, atraídos por el ruido. ¿Son los juguetes de la abuela?
¿Nos los dio a nosotros?, preguntaron emocionados al unísono. Yo los encontré, respondió Alan, cubriendo los tesoros con su cuerpo y declarando que eran solo para su madre. Quería regalárselos porque mañana era su cumpleaños. ¿Te acordaste, hijo?, preguntó Rebecca, emocionada hasta las lágrimas. El tío Morgan dijo que traería un regalo mañana, confesó Alan con sinceridad, pero yo me adelanté. En menos de una semana, la noticia del tesoro encontrado en la vieja casa, que nadie había querido comprar, se extendió por todos los periódicos locales. Incluso en la televisión transmitieron una entrevista donde Rebecca explicó que Alan había sido quien realmente descubrió el tesoro y que lo había encontrado como un regalo de cumpleaños. Bueno, espero que tu hijo no se moleste porque solo podrás quedarte con una parte, ya que el resto irá al gobierno, dijo el presentador con una sonrisa. De todas formas, creo que el regalo sigue siendo el mejor, respondió Rebecca, devolviéndole la sonrisa. Cuando hicieron el inventario, descubrieron que la familia se había vuelto súbitamente rica. Las joyas de oro, piedras preciosas, monedas y billetes antiguos representaban una fortuna considerable. El monto era varias veces mayor que lo necesario para la operación que Rebecca había mencionado accidentalmente a Morgan. No sé con quién dejar a los niños mientras me operan, admitió Rebecca. Eso no es un problema. Mis padres estarán encantados de cuidar a los niños, y yo te llevaré al hospital, le aseguró Morgan. Parece que el destino está de tu lado. No creo que debas posponerlo. Morgan parecía realmente preocupado por Rebecca, como si fuera la persona más cercana a él. Sí, creo que lo haré, respondió ella, decidida. Rebecca llamó al médico, le informó que habían encontrado el dinero y pidió que la operación se realizara lo antes posible. Sí, te vi en televisión, dijo el médico con alegría. Parece que todo está saliendo bien para ti. Pero ¿cómo terminó todo esto en tu casa? Bueno, ya sabes, respondió, los periodistas descubrieron que una vez perteneció a un rico terrateniente. Era una casa de 2 pisos en ese entonces, pero le quitaron uno y ahora se ve extraña. Nadie sospechaba que tuviera una historia tan rica. Quizás el propietario escondió el tesoro, pero no pudo recuperarlo por alguna razón, especuló Rebecca. Sí, qué historia tan increíble. ¿Sabes qué? ¿Vendrás mañana?, preguntó Marcus Edwards. De hecho, estaba pensando en irme de vacaciones, pero parece que tendré que esperar un buen rato, respondió. Te llevaremos mañana, propuso Marcus. Rebecca explicó a los niños que necesitaba ir a la ciudad por un tiempo corto y al día siguiente ya estaba en la clínica. Le pidió a Morgan que no dijera a nadie lo grave que era la situación. Mira, estoy haciendo todo lo posible para sobrevivir por mis hijos, pero por si acaso, he hecho un testamento y te pido que, si algo sucede, te asegures de que todo se cumpla. Puedo ver que eres un hombre honesto, le dijo Rebecca antes de la operación. No digas eso, no volverá a pasar, murmuró Morgan. ¿Qué?, preguntó Rebecca sorprendida. No voy a perder a la mujer de la que me importa, dijo Morgan, pero no creas que me debes algo. Solo que, aparentemente, es un sentimiento unilateral, como el amor no correspondido. Quiero que sepas que es muy importante para mí que vivas. Morgan besó su mano pálida, rozando sus labios suavemente contra ella. Por alguna razón, el corazón de Rebecca latía con alegría, le hacía feliz saber que era importante para alguien más, no solo para cualquiera, sino para un adulto que la ayudaba en todo sin pedir nada a cambio. Por supuesto, Morgan era mayor que ella, pero esa diferencia no le molestaba, siempre y cuando existieran sentimientos. Cuando a Rebecca le administraron anestesia, lo primero que vio fueron a sus padres. Su padre y su madre le saludaban alegremente y ella se veía pequeña otra vez. Pensó que la estaban llamando, pero sus padres comenzaron a despedirla, y su madre le dijo que no se encontrarían de nuevo en mucho tiempo. Vivirás para ver a tus bisnietos, le prometió su madre. Su corazón sintió a la vez alegría y tristeza. Por un lado, quería estar más tiempo con sus padres,
pero por otro, sus propios hijos la esperaban y la necesitaban desesperadamente. Otra persona, que casi había perdido la esperanza en el amor, también la estaba esperando y a ella le agradaba. De repente, apareció ante sus ojos la abuela Caroline. «No seas tonta, cásate con él», dijo la abuela, levantando un dedo con severidad, aunque sonriendo al mismo tiempo. «Mary», preguntó Rebecca, «¿a quién le pedí?» «Oh, como si no supieras quién te trajo a mi casa», contestó su abuela. «Tendrás una hija y la llamarás como yo. Todas las desgracias y dificultades me tocaron a mí, pero mi bisnieta será feliz», añadió la abuela. «Oh, gracias, abuela», dijo Rebecca sin saber por qué. «¿Por qué me das las gracias?» «En realidad, es un agradecimiento sincero por toda mi línea familiar. Sé feliz y vive con alegría, incluso si a veces te sientes triste». «Está bien», dijo la abuela abrazándola para despedirse. «Y alguien más quiere hablar contigo», añadió. De repente, apareció Ernest. Salió detrás de ella, luciendo tan joven como en los días en que se conocieron por primera vez. «Ernest, perdóname. No pude protegerte», dijo Rebecca, comenzando a llorar. «¿De qué hablas, Rebecca? Yo fui feliz contigo y estoy bien. Y tú también, para ser honesto. Solo perdona a mis padres, no querían hacer daño, solo son débiles. No te pido que cuides a los niños, porque sé que haces todo por ellos. Eres mi amor». Ernest la besó y le dijo que necesitaba dejarlo ir, entonces el dolor en su pecho desaparecería. «¿Cómo puedo dejarte ir?» Rebecca trataba de entender lo que estaba sucediendo. La luz brillante cegó sus ojos, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias a Dios que has despertado», dijo una voz familiar cerca de ella. La nueva enfermera se preguntaba con quién estaba hablando. «Con alguien muy importante», respondieron. Fue entonces cuando Rebecca se dio cuenta de que ya había elegido su vida, de lo contrario, no habría despertado. 2 semanas de rehabilitación pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Se sentía como si volara de regreso a casa con alas. El doctor dijo que la operación había sido un éxito y que había tenido suerte. «Por supuesto, necesito vivir lo suficiente para ver a mis bisnietos», repetía las palabras de su madre. «Es bueno verte tan optimista», comentó el médico Marcus Edwards. «Si un paciente está decidido a vivir feliz y mucho tiempo, las probabilidades de que la enfermedad regrese no son muy altas», añadió con alegría. Durante todo ese tiempo, Morgan estuvo a su lado. No hablaba mucho, pero brillaba más que una barra de oro, como las que Alan había encontrado bajo el suelo. Morgan estaba simplemente feliz de que Rebecca estuviera viva y de que se sintiera bien y tranquila con él. Rebecca se recuperaba rápidamente y ya no dudaba de que todo estaría bien. «Sabes, papá no volverá», les confesó finalmente a sus hijos. Se fue con la abuela, pero dejó mucho dinero que Alan encontró. Su vecina le preguntó, «¿Vas a vender la casa, Rebecca?» Últimamente, había muchos compradores interesados dispuestos a pagar cualquier cantidad. La gente esperaba que hubiera otro tesoro escondido en algún lugar. «No, ya ha cambiado de manos demasiadas veces y ahora nos ha dado su riqueza. Nos ha reconocido como sus dueños, así que aún nos servirá», respondió Rebecca. «Estoy planeando hacer algunas renovaciones». Rebecca sabía que era tonto pensar en la casa como un ser vivo, pero realmente no tenía intención de venderla. No se trataba solo del tesoro, en esa casa vivían los recuerdos de su familia, de sus padres, de su infancia y de su abuela. Y, curiosamente, también albergaba recuerdos felices. «Esa es la decisión correcta», afirmó la vecina. «Y si encuentras algo más, el dinero será tuyo». La vecina interpretó su respuesta a su manera y quiso preguntar si las cosas eran serias entre Rebecca y Morgan. Él pasaba mucho tiempo con ella y se había vuelto más alegre. Antes era un hombre sombrío y solitario en el pueblo y rara vez visitaba la casa de sus padres. Cuando lo hacía, se mostraba reacio a interactuar, solo entregaba dinero y se marchaba.
Ahora era todo lo contrario. Estaba claro que algo serio se estaba desarrollando. Bueno, no ahuyentemos la felicidad. Dejemos que lo resuelvan, murmuró Stephanie para sí misma y decidió no meterse en los asuntos de los demás. Quería mucho a la difunta abuela de Rebecca y respetaba a los padres de Morgan. Así que, si esos dos se casaban, todos serían felices y ella no haría más preguntas. ¿Qué estás diciendo, Stephanie?, preguntó Rebecca, sin entender. Oh, nada. Solo pensé, pero si hay algún evento, no te olvides de la vieja, respondió la anciana. Al ver la expresión desconcertada de Rebecca, la mujer mayor añadió, como una boda, por ejemplo. No creas que soy una chismosa, agregó rápidamente. Rebecca se rió y prometió que, si ocurría una celebración, invitaría primero a Stephanie. Sin embargo, no pudo cumplir su promesa porque, un año después, Morgan invitó primero a sus padres y les contó en secreto que él y Rebecca esperaban un bebé. Si era niña, la llamarían Caroline. La boda fue realmente alegre y festiva, llena de niños, y la novia estaba embarazada, por lo que tuvo que abstenerse de beber alcohol. Sin embargo, todos estaban de buen humor y celebraban con entusiasmo. Cuando los tres hermanos dieron la bienvenida a su hermana pequeña más adelante ese año, todo el pueblo ya conocía su nombre, Caroline Jr.